¿Qué tal, mi querido Arnulfo Rodríguez? ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, David, buenas noches. Oye, pues el sector externo otra vez se está convirtiendo en la locomotora de la economía nacional, como era antaño. Así es, muchas cosas están sucediendo allí. Para los primeros 5 meses del año, te puedo decir que hay un comercio conjunto, importaciones más exportaciones, pues de casi $500 millones. De estas, pues las exportaciones totales son de 229,000, con una participación muy importante, 92% de exportaciones no petroleras. La manufactura otra vez sacando adelante la economía del país. Y lo está haciendo con rapidez. Y por el otro lado está la preocupación de que, ok, vamos muy bien ahí, pero parecería que los Estados Unidos regresa a la recesión o con facilidad puede hacerlo. Sí, realmente no me preocuparía tanto que lleguemos a una recesión porque sería inducida, es decir, sería inducida por el alza de tasas de la Reserva Federal, y la lógica hace pensar que la Reserva Federal se va a detener antes de provocar un daño de esta magnitud a la economía. Todos los indicadores de movimiento oportuno, como por ejemplo el PMI manufacturero, lo que te dicen es que la economía de Estados Unidos y en concreto el sector manufacturero está en zona de expansión. Incluso México, que este indicador finalmente es un índice como los que se usan para medir la presión, que si andas entre 80 y 120 vas muy bien. Bueno, pues estos índices, arriba de 50 es expansión, abajo es contracción. México estaba en contracción hasta mayo. Es en mayo que ha logrado entrar a la zona de expansión y un poco vinculado por Estados Unidos. No me preocuparía entonces tanto el riesgo de una recesión, ciertamente no en lo que queda del año 2022. Y en materia de tasas en México, si bien no tenemos esa flexibilidad o esa liga que hay en los Estados Unidos, pero sí en México hay un efecto que yo creo que no se ha medido bien todavía, que tiene que ver con que si las tasas se elevan, las empresas empiezan a financiar de maneras distorsionadas como es jinetear a los proveedores. ¿Cómo le llaman? Financiamiento de proveedores. Sí, no, tenemos ese problema y también la perspectiva de que las tasas en México seguirán subiendo quizás hasta alcanzar 9,5% al cierre del año. Esto Tanto es así, ciertamente, perdón que te interrumpa, tanto así, me sorprendiste. sí, no, es la proyección que Yo no las tenemos. veo arriba de 9. Arriba de 9, a 9,5 No, para el yo cierre las del veo en año. 9. Ok, pudiera ser y ojalá sea así, pero me temo mucho, precisamente ahora que estamos hablando de comercio internacional, que es necesario mantener el diferencial de tasas de interés enorme de 6 puntos porcentuales para que el tipo de cambio no se presione, porque si se presiona, se nos encarecen las importaciones. Un aspecto preocupante de estos datos de balanza comercial es que el déficit acumulado a mayo es de casi $9,000 millones, el mayor récord para un periodo de 5 meses desde que hay datos en los años 80. O sea, la exportación va muy bien, se mueve la economía, ayuda a la economía, pero importamos mucho. Importamos más de lo que exportamos. Y si el tipo de cambio se va para arriba, este problema de comercio se agrava, pero el de la inflación también. Entonces ahí Banco de México tiene que hacer un fine tuning, un modular con precisión, y creo que va por el lado de mantener la paridad cambiaria estable. Mira, pero hay otras voces, como Arturo Herrera diciendo que la política de tasas no baja el precio del petróleo, ¿no? Bueno, eso es cierto. Tenemos el otro tema que es la balanza petrolera, que es deficitaria. Si yo te dijera de qué tamaño es el problema de la balanza petrolera, pues es por el lado de las importaciones,
el 12%. No es el principal. Por lado de las exportaciones es el 7%. Sí tenemos allí un déficit preocupante de 3,000 millones de dólares. Hasta algún sentido hace que refinemos más en el país, pero el problema serio está por el lado de las importaciones de bienes intermedios, no las petroleras son 27, 28,000 millones de dólares acumulado en 5 meses, pero las de uso intermedio, es decir, los insumos para nuestra industria son de 170,000 millones de dólares. Es así que no se vaya el precio para arriba porque entonces tenemos que transferírselo o las empresas tienen que transferírselo al consumidor final. ¿Dónde ves la inflación? Porque ya hablando de tasas del 9,5%, ¿dónde ves la inflación tú? Pues ya para el cierre del año ¿Sí? debería de estar regresando hacia el 7,5. Octubre, septiembre deberíamos estar viendo el pico en un 8,10, 8,20 y un pequeño punto de inflexión y descender hacia el 7,5, vamos a decir, al cierre del año. O sea, entonces creo que no compartimos hoy el análisis, pero eso es lo interesante y lo divertido. Ok, sí, vamos, hay un componente inercial. La política monetaria trabaja con rezago, quizá por eso Banxico tenga que apretar un poquito más y no va a ser tan rápido el descenso. Yo siempre que dicen que la política monetaria reacciona con retraso, recuerdo alguna lección que me dio Agustín Carstens, que decía que es como graduar una regadera en una tubería muy larga. Uh-huh, uh-huh. Que si ahí viendo que si le abres demasiado te quemas y si le abres muy poco nunca te calienta, pero que la tubería es demasiado larga y que ese es el reto de los bancos centrales. Es correcto, y por eso hay ese temor de la inflación. A lo mejor no suben tanto la tasa en apariencia para bajar la inflación ahorita, pero ese efecto temporal en varios meses sí te podría estar pues provocando un crecimiento negativo. Y yo creo que ese es el temor que se está viendo hacia el 2023, tanto en Estados Unidos como en México, y que tú bien señalabas al inicio de nuestra plática. Te agradezco muchísimo, mi querido Arnulfo. Te mando un abrazo. Y a ver si luego, si mañana te cuento un chismito privado. Ah, me encantará, claro que sí. Un Te abrazo, interesa Bernie. más a ti que a mí, fíjate. Igual te mando un mensaje Ok, mañana y te lo platico. va, Te mando un abrazo, querido amigo. lo mejor.